Ya nos hemos quitado los nervios del estreno, del primer espacio. Estamos ya en el segundo, con todos los amigos que configuran el equipo, porque fundamentalmente somos amigos los que aparecemos en esta pantalla, aquellos que ustedes escuchan simplemente. Bueno, pues los amigos van aumentando en número, vamos aumentando la temática, pero sobre todo lo que queremos aumentar es algo tan sencillo como eso, la dosis de museempatía, la empatía por los museos y desde los museos. Si están preparados, nosotros también. Empezamos. Dicen, y además es verdad, que las campanas tienen 10 virtudes, entre otras, pues alabar a Dios, llamar a la oración, mostrar pena cuando hay que mostrar pena y mostrar alegría, sí, hasta 10. No vamos a enumerarlas todas porque son muchas. A mí se me quedaría corta la lista de 10 virtudes si tuviera que analizar la bonomía, la conducta, el saber estar, la amistad de quien hoy comparte estos minutos con nosotros. Juanma Urtasun, hola, bienvenido. Bien hallados. Juanma, ¿qué sientes cuando tocas la campana amarilla? ¿Qué sientes en ese primer toque? Porque luego me imagino que ya te metes en... ya es otra cosa, pero ¿qué sientes? Una alegría que no te puedes hacer idea. Primero, porque la has oído desde que naciste, ya que nací en la calle El Carmen. Mi madre nos tuvo a los 4 hermanos en la calle El Carmen. Mi padre nació en el mismo sitio. Mi madre no, era de Corella, la buena mujer aquella. Entonces, te vienen cosas de cuando eras crío, que los chavales de la calle, pues vamos a jugar a la cate. Pues vamos a jugar a la cate. Y los chavales, pues pa' aquí. Y a algunos se le iluminaba la bombilla y decía, hoy es fiesta, pues igual se tocan las campanas. Ahora cuando venga Juanito era el conserje, que tenía 370.000 llaves en un llavero grandísimo. Juanito, ¿podemos subir a las campanas? ¡Hala, subid, chavales! Y claro, los que eran o éramos un poquito mayores, igual agarrábamos la cuerda y le acompañábamos al que tocaba. Entonces te vienen esas cosas, te viene cuando Pamplona tenía las 5 parroquias antiguas, Jesús y María, San Agustín, San Saturnino, San Nicolás y San Lorenzo. Había un toque de muertos, porque cada parroquia, cuando terminaba el toque, vamos a decir, de muertos, para saber de qué parroquia era, se tocaban, si era de la parroquia de San Juan Bautista, se tocaba un golpe. Si era de San Agustín, por ejemplo, 2, pam, pam, de la que sería pues 3, 4 o 5. Y si tocaba solamente una, nos decía mi madre, andar chiquitos, a ver quién se ha muerto, para ir al funeral y para ir al cementerio, mi padre. Entonces te vienen esas vivencias de cuando eras chaval y te da una alegría el que también puedas decirle a un amigo, a un pariente, oye Juanma, cuando te dicen, ¿puedo subir a la campana? Pues puedes subir a la campana. Y claro, cuando les pones en los auriculares, les dices que toquen la campana para ver la vibración cuando está funcionando, les dices que hagan así, para que vean lo que es con auricular y sin auricular, pues te da una alegría. Cuando ves tu pueblo por arriba, cuando ves que viene la gente a tu llamada a la catedral, y hay veces que viene la gente deprisa, porque como decía mi madre, corriendo van a misa los que llegan tarde, pues te da una satisfacción a mí, que es imborrable, que la gozo como un chaval con zapatos nuevos. Juanma, tú has trabajado toda la vida en Potasas.
No, a los 14 años, al día siguiente de cumplir 14 años, entré a trabajar en Zapatería Morena, de electricista. Es un decir, porque era para llevar la herramienta del oficial. Y estuve en Zapatería Morena hasta los 20 años. Dentro de esos 20 años estuve en la mili, voluntario, en la Ciudadela, en Ingenieros, desde los 18 hasta los 19 muy largos. Y a los 20 años entré a trabajar a Potasas, a la mina, a Gendulain. Es curioso porque pasas de la profundidad de la tierra a las alturas del campanario. ¿Cuántos escalones hay para subir a la María? Desde el atrio, desde la cota cero hasta la María, ¿cuántos hay? Desde la puerta hasta el descanso de donde están las campanas de los cuartos y de las horas, 136. Y de ahí a la María, 15, o sea, 151. ¿Cada escalón que subes de esos te da un poco de vida, te da un poco de ilusión? Me da vida el llegar arriba, porque claro, tengo algo más de 20 años. Y No mucho más. no, mucho más no. Y yo llegaba a subir las campanas, a la campana María, de 2 en 2, en cierta ocasión, con Jesús Pomares, que en gloria esté, un sábado santo, porque nos sentábamos en el último banco que hay, esperando a las 3 lecturas que se dan en la misa de gloria del sábado santo. Entonces, cuando se daba la segunda lectura, decíamos, hala para arriba. Jesús Pomares iba a las campanas de la Torre Sur y yo me iba a la María. Y en cierta ocasión me dice Jesús, oye Juanma, si esta es la tercera lectura. Y claro, cuando rezan ya el Gloria, pues es cuando hay que darle a las campanas. Él se fue para la Torre Sur y yo de 2 en 2 hasta arriba. Ya he llegado. Y pim, pam, pim, pam. Entonces sientes una satisfacción de decir, todavía estoy vivo. Mi nombre es Iciar Barrutia, formo parte del equipo del Museo de la Catedral de Pamplona y soy licenciada en Historia y en Historia del Arte. En este espacio os hablaré sobre anécdotas y leyendas en la catedral y en el museo. Isiar, bienvenida. Hola. Vamos a intentar volar alto, ¿no? Porque las águilas dicen que vuelan alto y por eso ven lo que ven. Incluso tienen capacidad para ver monedas en el suelo y monedas en los edificios y esas cosas. Con Isiar vamos a hablar, corrígeme si me equivoco, Isiar, vamos a hablar de leyendas, de esas a veces leyendas urbanas que uno no sabe cómo nacen ni dónde nacen exactamente y cuál es el umbral de realidad que tienen. Incluso algunas son verdades, verdades, verdades. Otras dejan bastante que desearlos. ¿A qué viene lo del águila? ¿Por qué te he dicho lo del águila? ¿Qué vas a hacer con el águila? Porque hay una leyenda en la Catedral de Pamplona que dice que hay un águila que vigila un florín de oro. Un águila, como todos entendemos, un águila normal, o sea, un águila de las que vuela, con 2 alas, patas, pico y esas cosas. En nuestro ¿no? caso es un águila tallada en piedra que se encuentra situada en el crucero sur, es decir, justo encima del claustro. Vamos a explicar un poquito lo del crucero sur. Vamos a ubicar, por si alguien que esté o escuchando o viendo nuestro catedraloscopio, vamos a ver si es capaz de empatizar, de descubrir la musempatía que tiene también el águila y el florín. Vamos a ubicar crucero. ¿Dónde está? ¿Cómo? Eso es. El crucero, bueno, la Catedral de Pamplona tiene planta de cruz latina, es decir, un eje longitudinal y un transversal. Pues en ese lado que cruza la cruz, justo donde se encuentra el altar mayor aproximadamente, eso es lo que nosotros llamamos el crucero. Y en el lado sur, precisamente en el lado que da al claustro, está situado en el muro exterior un águila de piedra. ¿Se ve? Sí, perfectamente. Desde el claustro se ve perfectamente. ¿Cuesta encontrarla?
Si uno la busca y sabe dónde está situada, no tanto, pero se ve mejor desde el sobreclaustro que desde el claustro bajo. Isiar, ¿cuál es esa leyenda del florín, del águila, de la catedral? La leyenda. Tendríamos que remontarnos hasta la construcción de la catedral, hasta esa colocación de la primera piedra de la catedral de Pamplona. Fue Lancelotus de Navarra, un hijo natural de Carlos III, el encargado de colocar esa primera piedra. Y dicen que debajo de esa primera piedra colocó un florín de oro. Con la finalización, o cuando casi la catedral se está terminando, hacia 1487, los reyes de ese momento, Juan III y Catalina de Foix, para celebrar o para conmemorar la finalización de las obras, es cuando ordenan tallar ese águila real en piedra en el crucero sur. Y de ahí la leyenda que diga que ese águila es la encargada de vigilar la catedral y, en concreto, bueno, pues con su ojo derecho es la que vigila, ¿no?, que ese florín siga en su sitio. Lo tiene fácil. Solo ella conoce el lugar donde se encuentra el florín de oro. Es curioso que, habiendo pasado tantos años, incluso siglos, desde que, vamos a ponerlo entre comillas, se depositó ese florín, que nadie haya escarbado, que nadie haya buscado, incluso con nocturnidad y un poquito de alevosía. ¿Seguirá estando el florín? Posiblemente. Si está colocado debajo de la primera piedra, los muros de la catedral gótica estarán construidos encima. Por lo tanto, tendríamos que eliminar esos muros góticos para poder encontrar ese florín de oro. Bien, algún día podemos incluso realizar un concurso de imaginación desde el Catedroscopio para cómo se imaginan los visitantes o cómo se imaginan los amigos del museo que puede ser ese florín y exactamente dónde puede estar ubicado. Lo de buscarlo lo vamos a dejar para otra etapa. Isiar, ha sido como siempre un placer. No vamos a adelantar de qué vamos a hablar la semana que viene, vamos a dejarlo pues como una leyenda más, como una fábula más. Pero tu promesa de volver la semana que viene, aquí está, ¿no? Por supuesto, aquí estaremos. Pues como el águila, volveremos. Gracias, Isiar. Nada, un placer. Hola, soy Sonia Veroiz, calígrafa y diseñadora gráfica en CoStudio, y nos veremos aquí cada semana en el Catedroscopio y nos juntaremos para hablar de caligrafía. Yo creo... Sonia, hola. Ahora la presento. Pero al margen, yo creo que hay una frase que le da mucho disgusto a Sonia Veroiz, y es cuando me oye pronunciar lo de la letra con sangre entra. Eso no le gusta. O sea, eso absolutamente. Por cierto, hablando de gustar, es el reloj, son nuestros 5 minutos que ahí están. Yo no sé si lo coge la cámara, vamos a ponerlo aquí, los 5 minutos que nos sirven de pauta. Sonia Veroiz, de verdad que para nosotros es un auténtico orgullo, una satisfacción, y no es por el mero hecho de hacer una presentación bonita, es sobre todo una presentación sincera, porque sabes que en esta casa tienes tu caché, tienes tu hueco, tienes tu corazoncito, porque aprendimos mucho contigo allá en el año 19, en unas jornadas sobre caligrafía, sobre letra, donde, insisto, aprendimos mucho y sobre todo aprendimos... Bueno, pues que la gente que sabe lo más importante que tiene es la sencillez, y eso es lo que demostraste en los días que pasaste en esta catedral, en este museo, con la compañía de eruditos en el tema de la caligrafía. Bueno, después de todo eso ya he quedado bien contigo, me he comido casi la mitad del espacio. Sonia Veroiz, gracias por estar en este Catedroscopio, de verdad, sinceras. Gracias también a vosotros por haber contado conmigo. Para mí la verdad es que va a ser, yo creo que un momento muy especial. O sea, el poder compartir de nuevo con vosotros y con el resto del público, pues los mínimos conocimientos que sé, porque la verdad es que ya mínimamente las personas que estuvieron acompañándonos en ese encuentro, el poder es ya estar en su nivel, ya son muchos años de experiencia y de escritura, vamos a decir, ¿no? Yo ahora mismo personalmente me considero una amateur, y para poder llegar a eso requiere muchísimo trabajo. Que todos los amateurs y las amateurs fueran así. Sonia, se dice, dime lo que lees y te diré cómo eres, dime cómo conduces y te diré cómo eres, dime lo que comes y te diré cómo eres, dime cómo escribes y qué letra utilizas y te diré cómo eres.
Sí, la verdad es que sí. La caligrafía es una gran seña de identidad, o sea, remarca mucho la personalidad. Podríamos hablar, por ejemplo, de la grafología, ¿no? Que veníamos identificando cómo se puede demostrar cómo es esa personalidad, etcétera. Pero lo que es requerido al mundo de la caligrafía y sobre todo en el mundo formal, ya no hablo de educativo, sino en el mundo más artístico, más formal, ¿no? De la propia escritura, sí que puedes reflejar tu propia manera de ser, incluso tu propio estado de ánimo. O sea, un día que puedes estar más nervioso, vamos a decir, sí que difiere mucho de un día en el que puedes estar muy relajado. Lo bueno que tiene esta disciplina es que invita muchísimo a la relajación. Yo suelo compararlo muchas veces con entrar en un estado, en un estado zen. Entonces sí que es cierto que muestra mucho la personalidad, pero también cambia mucho ciertos estados, ciertas situaciones, ¿no? La, la letra ha definido etapas históricas, es decir, la historia, nunca mejor dicho, se ha escrito con mayúsculas a través de la escritura. Totalmente. De hecho, podríamos decir que lo que ha conseguido la escritura, por ejemplo, una parte muy importante, es que podamos leer libros con una tipografía impresa. Quiero decir, al final esa escritura derivó en una letra que las imprentas imitaron para que la gente que ya estaba acostumbrada a ese tipo de lectura pudieran escribir, ¿no? La verdad es que el mundo de la caligrafía, tanto calígrafos como calígrafas, han sido agentes culturales. O sea, el desarrollo a nivel educativo, pedagógico, bueno, a nivel político, económico, religioso, cualquier disciplina, ¿no? De forma transversal ha participado, porque quieras que no, con la caligrafía hemos conseguido heredar toda esa historia, conocer otras culturas, otras épocas, porque ha quedado huella, ¿no? Ha quedado reflejo, como por ejemplo en muchos manuscritos, ¿no? Ya sean en formato códice, como pueda ser en papiro. Sí que es una lástima el hecho de que hayamos perdido otro tipo de informaciones, otro tipo de códigos, otro tipo de signos, ¿no? Porque al final no dejan de ser signos que poco a poco se han ido descubriendo, pero hay muchos en los que todavía no llegamos a conocer. Sonia, en ese mismo lugar se han sentado otros, no ya invitados, sino otros amigos del catedroscopio, sintiendo un poco eso que buscamos definitivamente, como es la museoempatía, es decir, esa empatía que se siente cuando uno entra en un museo, sea de lo que sea. Yo a algunos de ellos les he preguntado si a su especialidad, casi me atrevería a decir que a su arte se le ha hecho justicia. Es decir, el restaurador, ¿se le ha hecho justicia al restaurador? ¿O simplemente es una persona que sabe mucho de eso, a la que se le pide, por favor, que restaure aquello que por mor del tiempo o del mal uso se ha deteriorado? Yo te pregunto lo mismo, ¿se ha hecho justicia a la caligrafía? ¿Se ha hecho justicia a los calígrafos? ¿Se ha hecho justicia a las muchas horas que os cuesta estudiar, saber, estar e incluso luego postularos y decir, esto es esto? ¿Se os hace justicia? Ahí yo creo que hay un tema que puede llevarnos para largo, porque nos encontramos en un momento en el que la caligrafía está en auge, la caligrafía latina, sobre todo hablo de la caligrafía latina en este momento. Entonces, podríamos decir que de unos años aquí, de los años 2012 o incluso un poco antes, entró como en tendencia, ¿no? Entonces, la sociedad revivió, yo diría un poco como la época del siglo XVIII, esa época también más romántica, en la que empezó también a aparecer el medio publicitario, entonces existía la caligrafía y de esa forma se dio a conocer, ¿no? Se dio a conocer una caligrafía como era la inglesa, ¿no? Así como un poquito más rococó, más recargada. En este momento hemos vivido, en estos últimos años, diría que como un revival, ¿no? Prácticamente lo mismo, se empezó a poner de moda, de hecho se puso muy de moda también esa, pero ha invitado a que mucha gente, por conocimiento de la caligrafía previo o por conocer este tipo de estilo, ¿no? Se ha adentrado en este mundo, ¿no? Entonces, quieras que no, ha hecho que reviva. Así que a nivel europeo, a nivel internacional, la caligrafía latina
la verdad que vive y convive. Lo que pasa que se ha dejado como muy de lado, ¿no? No es como, por ejemplo, la caligrafía árabe o la caligrafía japonesa, por ejemplo, ¿no? O la china, que ya son considerados artes nobles, ¿no? De hecho, en la UNESCO ya los reconoce también, ¿no? Como incluso la caligrafía mongola. En este caso, la latina todavía tiene un recorrido, pero sí que gracias a, por ejemplo, el mundo del diseño, como es, por ejemplo, mi campo, y luego otras disciplinas que han querido adentrarse también dentro de la caligrafía, sí que se está, de nuevo, hay muchas generaciones que se están formando, muchas generaciones que están formando, muchas generaciones que están en el ámbito del arte, investigando y experimentando con la caligrafía. La verdad que está habiendo muchísimo movimiento. El movimiento del reloj que dice que ya se nos pasó el tiempo. Sí, ya lo he visto, por eso ya he querido como resumir mucho más. La próxima semana, Sonia, te Sí. esperamos. Gracias por este estreno en nuestro catedroscopio, del que evidentemente, insisto, eres pieza fundamental. Y además, ten por cierta una cosa, que es que todo lo que nos digas nos lo tomaremos al pie de la letra. Gracias, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Gonzalo. Soy Frank Laría, de Nuevo Tour Guías de Navarra. Bienvenidos a la Catedral. Es la imagen del profesional que, sin olvidar que es profesional del tema turístico, es esa persona cercana que muchas veces vemos en el museo, que le escuchamos hablar en distintos idiomas, que lleva prácticamente figura retórica, pero que lleva de la mano a personas que entran por primera vez en el museo e incluso a personas que pisan por primera vez Navarra y pisan Pamplona. Por lo tanto, la labor es importante. Fran, bienvenido a este catedroscopio. Muy buenos días, Gonzalo. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con vosotros. Es hombre, además de medios de comunicación, él tiene, bueno, yo creo que hablando en el campo digital, yo creo que tienes de casi todo, ¿no? Eres el clásico, lo digo con el cariño que sabes que te profeso, eres casi como un bazar, porque estás en muchos sitios, en tu web, en las plataformas, ¿no? Lo intentamos. Por lo menos estos años que hemos tenido coronavirus, para arriba y para abajo, había que adaptarse y ahí hemos estado, que si YouTube, que si Facebook, que si Instagram, lo que sea, pues hemos intentado estar ahí, así que bueno, poquito a poco. Si uno no se mueve, caduca. Ese es el tema. Hay que moverse. ¿Recuerdas la primera vez? Es una pregunta que suelo hacer a casi todos los que vienen aquí. No voy a hablar de Frank Laría como invitado, sino como persona del equipo. Fran, ¿recuerdas la primera vez que entraste en el museo? Porque mucha gente habla del colegio. Yo vine con el colegio, me trajeron mis padres. Bueno, yo no tengo edad como para haber venido con el colegio, por desgracia. La primera vez que vine, la verdad que no me lo esperaba. Ven a ver el Museo de la Catedral. Yo me esperaba un museo muy, pues eso, Virgen, Cristo, Cristo, Virgen, Virgen, Cristo. Y de repente llegas al Museo de la Catedral y empiezas con una ciudad romana, dices tú, ¿qué es esto? Me quedé alucinado. La verdad que fue decir, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué cabezas pensantes hay detrás para crear una maravilla así? Y madre mía, qué patrimonio tenemos en Navarra. ¿Qué dice el extranjero medio, el extranjero de a pie? Y ya siento ponerle el adjetivo del extranjero, es que me parecería ridículo hablar qué dicen los franceses, qué dicen los alemanes, y además tú has tratado con todos, o sea, absolutamente. ¿Cuál ha sido el extranjero del país más raro que has enseñado el museo? Haz memoria, ya siento este asalto. Más raro, pues bastante gente de los Emiratos, gente, además musulmanes, que dices tú, ¿qué hacemos en la catedral? ¿Cómo enfocas enseñar la catedral? Este museo tan especial. Dices, bueno, pues salir del museo y darme las gracias. Decir, oye, no sé con quién hay que hablar, pero de verdad, da las gracias porque no es una exhibición cristiana, es una exhibición de humanidad, de personas. Bien. Estamos recordando la primera vez que entraste en el museo.
¿Has entrado alguna vez en el museo tú solo para decir, esta vez disfruto yo la visita? ¿Me autovisito o me autoguío yo a mí mismo en el museo? Pues sí, y no hace demasiado. Pues sí que es verdad que dices, enseñas y al final cuando enseñas un monumento o un museo, vas con un tiempo muy justo y dices, bueno, pues tienes que enseñar esto, 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 son pues, los puntos fuertes de la exhibición. Y dije un día, "Jo, pues necesito estar en silencio, yo solo, y aproveché el típico día que está horrible, que está lloviendo, que sabes que no va a haber nadie, un mes de diciembre, y dices, voy a estar solo. Fue una maravilla estar en silencio, paseando, viendo, fijándome en los detalles. No sé, fue una experiencia, como dice la canción, una experiencia religiosa casi. Maravilloso. Fran, ya casi para terminar el espacio de hoy, hemos hablado de extranjeros, de gente que viene de fuera. Hay una expresión que a mí particularmente me duele mucho y que me hace que me rebote interiormente, que es cuando alguien nacido en Navarra o alguien que, como es mi caso, lleva muchos años, se considera navarro de adopción por los años que llevamos aquí, te dicen que la catedral y, en consecuencia, el museo son los grandes desconocidos. ¿Tú sigues pensando que la catedral y el museo diocesano son los grandes desconocidos de Navarra y para Navarra? Por desgracia, sigue siendo así. Con la cantidad de divulgación que habéis hecho, con todo lo que se ha enseñado, a la gente de Navarra, a la gente de Pamplona, le sigue sorprendiendo el museo. Bueno, pues que no se sorprendan aquellos que nos oyen y aquellos que nos ven al mismo tiempo simultáneamente si la semana que viene te volvemos a dar la bienvenida a alguien que es del equipo, a Fran Laria. Hasta siempre, Fran. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Don Francisco, cuando uno se incorpora a un puesto, y sobre todo un puesto de responsabilidad, como es el del arzobispado, imagino, yo lo tengo que extrapolar pues, a una empresa, uno entra con un baúl lleno de ilusiones, de ideas, de proyectos, de ganas de hacer, de comerse el mundo, etcétera, etcétera. Conforme va pasando el tiempo, ese gran baúl a veces se convierte en una maleta más pequeña, más modesta, sobre todo, pues eso, la modestia. Es decir, caray, me sobra baúl, voy a la maleta. ¿Cuál es el tamaño, ahora que ya ha presentado su carta de renuncia, que ya tiene una perspectiva de tantos años? Luego entraremos en esos años, si me lo permite, pero ¿qué tamaño tiene la maleta ahora? ¿Sigue siendo aquel baúl? ¿Han quedado muchas cosas por hacer? Al contrario, de aquel baúl con el que usted entró, se ha ido vaciando y la verdad se han ido haciendo muchísimas cosas de las que estaban ahí. Es un poco el repaso rápido y buscando el símil del baúl y de la maleta. ¿Cómo es el sencillamente tamaño? no he traído ningún baúl, porque yo aprendí de pequeño, porque soy de una familia muy humilde, mis padres tuvieron que padecer la falta de trabajo, yo, por así decir, tomé leche muy poca, porque no había en aquella época, había racionamiento, y mis padres pues vivían de una forma muy humilde, pero muy, muy gozoso y con mucha hidalguía de personas que sabían aprovechar en lo pequeño, hacerlo grande, ¿no? Y digo esto porque eso lo aprendí de mis padres, o sea, que no es que yo tenga que fraguarme la vida en cosas grandes, no, yo desde un bocadillo que recuerdo, yo me lo estaba relamiendo porque mi madre pues nos preparaba por la tarde a las dos hermanas y a mí un bocadillo y no teníamos más y luego pues ese agua que íbamos a la fuente con nuestros calderos o con nuestros vasos a tomar, ¿no? Y llevábamos a casa las botellas. Y entonces, ¿qué ocurrió? Pues que mi madre dice, oye, dale a ese pobrecito que ha venido a casa pidiendo comida
y ya ves, nosotros no tenemos mucha comida, yo tengo que racionar. Y yo le di todo el bocadillo. Entonces mi madre me dio un abrazo y me dijo, nunca olvides a los pobres. Y entonces esto me ha hecho recordar en una ocasión, siendo director de Obras Misionales Pontificias, donde se recauda mucho, porque España es muy generosa con los misioneros, se recaudan bastantes millones de euros al año, y todo eso va después para los pobres y va para los necesitados, pues que viene una herencia bastante fuerte. Y entonces a mí me hizo recordar, y así se lo dije al Papa Benedicto XVI, es verdad, santidad, le dije lo que dice el Evangelio. Si das un vaso de agua al hermano con cariño y caridad, tiene recompensa eterna y el céntuplo en esta vida. Y lo he visto en esto. Entonces el Papa se sonrió. Sí, yo no quiero decir, no he hecho grandes planes. Ni siquiera yo me había hecho el plan de ser obispo. Yo quería ser sacerdote de una parroquia muy pequeña, un párroco, un sencillo párroco. Y eso es lo que yo aspiraba, y de hecho así vivía. O un misionero, pero no pudo ser porque caí enfermo 3 años y estuve hospitalizado y pasé por momentos en los cuales, pues yo creo que son las purificaciones que Dios permite para hacernos comprender que no somos dueños de nosotros mismos, sino que somos, en definitiva, criaturas suyas e hijos suyos. Eso me ha ayudado a decir, concretamente cuando me encontré con el Papa Juan Pablo II, la primera vez que tuve visita a Límina, y estuve hablando con él 20 minutos, al acabar, después de una conversación larga y una conversación muy amena que tuve con él, le dije, santidad, donde quiera y como quiera, yo no pretendo nada. Me miró con aquellos ojos azules que tenía, me miró y me dijo, así debemos ser, porque la Iglesia iría mucho mejor si los miembros de ella fuéramos mucho más disponibles. Me dio un abrazo y me regaló un pectoral muy bonito de un Cristo que siempre llevo y muchas veces llevo, en la que me dijo, cuando le venga la dificultad, le venga el sufrimiento, le venga la cruz, abrace a Cristo, pero no abrace la cruz vacía, sino llena de Él. Y eso me ha ayudado mucho. Esas enseñanzas que aprendí del Papa San Juan Pablo II, como las que aprendí del Papa Benedicto XVI y ahora del Papa Francisco, pues me hace vivir el momento presente, que es el mejor baúl. Y luego lo que Dios quiera. Y muchísimas cosas que yo nunca me enteraré, ni quiero enterarme, sino todo sea para gloria de Dios. Ese es mi baúl. Que todo aquello que haga, en lo pequeño de cada día, sea para gloria suya. No tengo ninguna otra pretensión.